Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Hispanos beneficiados por la extensión de un programa de ayudas para pequeños empresarios en Estados Unidos. Estados Unidos bajo amenaza de una nueva ola de contagios de coronavirus. Además, preocupa la falta de investigación de antecedentes del FBI a cuidadores de menores inmigrantes. Y Guatemala refuerza medidas en su frontera con Honduras ante el avance de una nueva caravana. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. El presidente Joe Biden extendió el programa de protección de cheques de pago que proporciona préstamos y subsidios a pequeñas empresas que han sido impactadas durante la pandemia. Propietarios de negocios hispanos también serán beneficiados con esta decisión. Nuestro corresponsal de la Casa Blanca, Jorge Agobián, nos acompaña en vivo. Jorge, ¿qué es lo último? ¿Qué tal, Yasmín? Con la promulgación de esta ley se abre la oportunidad para que pequeños y medianos empresarios, sobre todo de la comunidad hispana y también afroestadounidense, puedan aplicar a créditos de bajo interés otorgados por el gobierno de Estados Unidos. El objetivo es uno y principal, que estos negocios puedan permanecer abiertos, así como mantener la nómina de sus empleados para que no se sumen más desempleos a Estados Unidos en medio de la pandemia. El presidente Biden participó junto a otros miembros de su gobierno en un evento con empresarios latinos. Escuchemos. El presidente Joe Biden reafirmó este martes su apoyo a la comunidad latina en la cumbre anual de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos. Sabemos que los latinos históricamente han enfrentado discriminación en lo que respecta a la seguridad y el apoyo a sus negocios. Pero mi administración ha prometido que estará con ustedes para invertir en negocios de propiedad latina, reconstruir en consecuencia la columna vertebral de este país. Los latinos están entre las comunidades minoritarias más impactadas durante la pandemia, a pesar de ser el segmento de la economía que ha experimentado el más rápido crecimiento en los últimos años. Aún así, son considerados pieza clave en el proceso de recuperación económica, según la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Estoy segura de que los empresarios hispanos pueden sacarnos de la crisis nuevamente. Sé que los trabajadores hispanos pueden impulsar nuestra recuperación potencialmente de una manera más grande que hace una década. Las empresas latinas contribuyen con más de $800 mil millones anuales a la economía nacional, según datos de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos. Pero el impacto desproporcionado de la crisis sanitaria y económica ha resultado que 1 de cada 5 hogares hispanos experimente hambruna, según la secretaria del Tesoro. La Casa Blanca y legisladores de los dos espectros políticos demandan que los programas de ayuda financiera, incluido un reciente paquete de asistencia de $1.900 billones, cubran estas necesidades. Y según la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, probablemente para el próximo año, para esta misma fecha, pueda volver el mismo nivel de empleo que hubo antes de la pandemia. Yasmín. Que así sea, Jorge. Muchas gracias por el reporte. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó hoy su informe sobre la situación de los derechos humanos, donde examinó alrededor de 200 territorios del mundo durante el 2020. Diva Lizeth Cash hace seguimiento a esta noticia y justamente nos enlazamos con ella. Diva Lizeth, ¿cómo fueron calificados los países latinoamericanos y qué dijo el secretario de Estado? Yasmín, estamos hablando del informe número 45 que hizo Estados Unidos al mundo. Empezamos en Latinoamérica por Venezuela, porque de acuerdo al documento, alrededor de 60,000 cubanos trabajaron bajo condiciones de trabajo forzoso en programas sociales de lo que ellos denominan el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a cambio de recursos petroleros. Hace pocas horas el secretario Blinken, el secretario de Estado, hizo otros señalamientos a Venezuela. Escuchemos. Los ataques son contra presos por sus posiciones políticas, activistas anticorrupción y periodistas independientes en lugares como Rusia, Uganda, Venezuela. Vemos detenciones arbitrarias, palizas y otras violaciones.
Pasando ahora a Centroamérica, específicamente a El Salvador, el documento hace referencia a violaciones de derechos humanos, con lo que tiene que ver con desaparición forzada por parte de miembros militares y también la falta de independencia en el Poder Judicial en ese país. Entre tanto, Latinoamérica, lo que es Colombia, Bolivia y Brasil, es señalado por sus ataques a las minorías. Aquí está lo que dijo el secretario de Estado. El COVID-19 ha impactado de manera desproporcionada a las personas, grupos de nuestra sociedad que ya han sido sometidos al abuso, a la discriminación, a la marginación antes de la pandemia, como son las minorías, las personas con discapacidad, personas LGTBQI. Finalmente, el Departamento de Estado afirmó que a finales de este año van a adicionar más información a estas cifras sobre temas vetados por la administración anterior del presidente Donald Trump, específicamente sobre el tema de mujeres, el abuso social, la discriminación y la trata. Yasmín. Estaremos pendientes, Diva Lizeth, muchas gracias. Allá hay polémica en Estados Unidos porque el gobierno no está sometiendo a verificaciones de antecedentes penales del FBI, aparte del personal que cuida a los menores migrantes a su cargo. Arnaldo Rojas nos informa que la acción ha generado la reacción de varias organizaciones que velan por el bienestar de los niños. En medio de la ola de menores no acompañados que cruza la frontera, el gobierno federal dejó de verificar los antecedentes penales de parte del personal que los atiende en los centros de emergencia, abiertos a toda prisa para ubicarlos en lo que les encuentran un hogar permanente. El hecho hizo sonar las alarmas de expertos en bienestar infantil. La mayoría de personas quieren cosas buenas para los niños, pero hay algunos que están ahí, que van a trabajar con niños por razones diferentes que nosotros. Reconoce que es grande el desafío que enfrenta el gobierno de ofrecer refugio a los menores en lo que son ubicados con familiares u hogares permanentes, pero relajar los protocolos de seguridad no es una buena idea, sentenció. La Oficina para el Reasentamiento de Refugiados, encargada de los centros para menores no acompañados, aseguró a La Voz de América que personal federal que sí superó la prueba de antecedentes penales del FBI supervisa a aquellos trabajadores que han sido sometidos a una verificación rápida de su historial personal. La explicación no complace a algunos. Hay leyes en todos los estados que dice que una persona que va a trabajar o que va a hacer cualquier cosa con niños, tienen que tener eso. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gente que quiere hacer daño contra los niños. Las organizaciones que velan por el bienestar de los menores piden al gobierno que en lugar de relajar las medidas de seguridad de los refugios, se acelere el proceso para reunir a los menores con sus familias. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Los migrantes hondureños que quieran cruzar la frontera deberán registrarse y presentar su prueba negativa del COVID-19. Es lo que han reiterado autoridades guatemaltecas, quienes reforzaron los puntos fronterizos ante el avance de la nueva caravana migrante. Eugenia Sagastume nos trae el informe. Este martes fue publicado en el Diario Oficial de Guatemala el estado de prevención decretado en 5 departamentos fronterizos ante la llegada de un nuevo flujo migratorio procedente de Honduras. Esta medida contempla que las fuerzas de seguridad podrán impedir la salida de las poblaciones o, en su caso, someterlos a registro cumpliendo con las medidas sanitarias, exigir a quienes viajen en el territorio guatemalteco la declaración y documentos de itinerario a seguir, disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin previa autorización. Además, la Policía Nacional Civil y el Ejército Guatemalteco reforzaron las fronteras Agua Caliente, Corinto y El Florido, que colindan con el territorio hondureño y mantienen el monitoreo del movimiento migratorio junto a otras entidades. Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, el Instituto de Migración y la Policía Nacional Civil se tendrán que articular específicamente de acuerdo a la información que estén brindando las autoridades hondureñas y de esta manera poder venir y prevenir cualquier situación anómala que pueda ocurrir, tomando en cuenta los antecedentes cuando hay una caravana que intenta ingresar a Guatemala. El estado de prevención estará vigente por 15 días en Guatemala. La Embajada de Estados Unidos también recordó que quienes lleguen de forma irregular a la frontera sur son enviados de vuelta a sus países de origen, porque la frontera está cerrada. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Estados Unidos está bajo amenaza de una cuarta ola de contagios por coronavirus. El incremento de hospitalizaciones y muertes se da mientras el presidente Joe Biden promete que toda la población podrá vacunarse para mediados de abril. Jacopo Luzzi nos da la actualización. Los nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos continúan aumentando desde la semana pasada, subiendo hasta un 12% en 27 estados alrededor del país. El promedio de 7 días de casos nuevos superó los 63,000 por primera vez en casi un mes. En tanto, se teme que la propagación de nuevas variantes y la relajación demasiado temprana de las restricciones podría producir una cuarta ola pandémica en la nación. La situación se da a pesar de que más personas ahora son elegibles para las vacunas y ya 95 millones de estadounidenses fueron inoculados. Por eso las autoridades imploran a los ciudadanos. Como esposa, madre, hija, médica y directora de los CDC, les pido que esperen un poco más. Casi hemos llegado, pero todavía no. Continúen usando los métodos de prevención para el COVID-19 y vacúnense cuando puedan para que usted y los demás sigan estando aquí una vez que termine esta pandemia. Algunos científicos predijeron hace semanas que la cantidad de infecciones podría volver a aumentar a finales de marzo, al menos en parte debido al aumento de variantes del coronavirus, como la inglesa, que ya es la preponderante en Florida. También están viajando más estadounidenses. A medida que aumenta el volumen de viajes, si está viajando, recuerde llegar temprano al aeropuerto, distanciarse socialmente y usar una máscara. La buena noticia es que un reciente estudio de los CDC reveló que las vacunas Pfizer y Moderna protegen al 90% contra las infecciones. Jacopo Luzzi, Voz de América. La ciencia ha aprendido a tropezones el grave deterioro físico que causa el COVID-19. La enfermedad puede llegar a afectar severamente no solo el sistema respiratorio, sino el renal y el circulatorio, como nos informa José Pernalete. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un virus oficialmente conocido como SARS-CoV-2. El bacilo invade los pulmones y neutraliza las moléculas que nos ayudan a combatir las infecciones. La mayoría de las personas se recuperan, pero el virus puede dañar los pulmones y dejar a los pacientes sin aliento. Thomas Steele necesitaba un trasplante de doble pulmón debido al COVID. No es nada como sentarse en la habitación del hospital jadeando por cada alimento que respiras, y lo hice durante 58 días. Los pulmones pasan oxígeno al torrente sanguíneo y el virus puede dañar los pulmones y hacer que bajen los niveles de oxígeno. Es posible que los pacientes necesiten un ventilador para ayudarlos a respirar. El COVID-19 también puede causar una coagulación peligrosa en el torrente sanguíneo. Las personas que ya tienen los vasos sanguíneos dañados por la presión arterial alta o un accidente cerebrovascular y aquellos con enfermedades cardíacas tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades graves. Estos coágulos se pueden formar en todo el cuerpo, incluso en los pulmones y el corazón. Tenían elevaciones de los marcadores de enzimas sanguíneos que eran consistentes con un ataque cardíaco, aunque no tenían ningún bloqueo en sus arterias. Tenían alteraciones del ritmo cardíaco y esto ocurría con una prevalencia bastante alta. Los científicos todavía están estudiando el impacto del COVID-19 en el cuerpo, pero los efectos más severos comienzan con los pulmones dañados. El impacto puede alcanzar el corazón, los riñones y el hígado. José Pernalete, Voz de América. Más de 900 periodistas de todo el mundo han muerto desde que comenzó la pandemia por contraer el coronavirus, según un reciente estudio. Jair Díaz nos informa sobre el impacto del virus entre quienes se han expuesto en busca de la información en nuestra región. El COVID-19 es como una bala perdida en medio de un tiroteo. Estas son las palabras del periodista Carlos Albino, quien se contagió de coronavirus en el ejercicio de su labor. No, es una vaina muy dolorosa, hermano. Y uno no sabe si esta bala perdida puede ser mortal o solo te va a herir. Es un riesgo salir a la calle, pero no por eso se va a dejar de hacer lo que sabemos, que es hacer periodismo. Son centenares de comunicadores que hoy no cuentan con la suerte de Carlos, ya que cada día muere uno a causa del virus en Latinoamérica, según un informe de Press Emblem Campaign. Es una población que ha sido excluida, por ejemplo, de las normas de cuarentena. La prensa puede salir y eso los hace vulnerables. Están en interacciones persona a persona, muchas de ellas en espacios cerrados, sin mayores medidas de protección que su tapabocas.
Perú lidera esta lista de decesos con 135, seguido de Brasil con 113 y en tercer lugar se ubica México con 89 fallecidos. Por su parte, Colombia ocupa el quinto lugar con 38 periodistas muertos. No hay unas políticas específicas, se dan en general para todos, pero esta población debería hacerse PCR, examen, por su sistema de salud ocupacional al menos una vez al mes. El reporte de esta organización internacional solicita vacunas tempranas para los periodistas en primera línea. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Venezuela, Fede Cámaras, la organización que agrupa a empresas privadas, busca obtener 6 millones de dosis para vacunar contra el COVID-19 a 3 millones de personas en solo 4 meses y medio. Álvaro Algarra nos da los detalles de la iniciativa. El encargado de dar a conocer la propuesta fue Ricardo Cusano, presidente de la organización, quien precisó que bajo ese plan, los trabajadores del sector privado y sus familiares serían inoculados de forma gratuita y bien monitoreada. Porque queremos ayudar, complementar y tributar a la necesidad de llegar a la llamada inmunidad de rebaño. Tras la propuesta, el trabajador Adolfo Montoya señaló a La Voz de América que está totalmente de acuerdo siempre y cuando no se lucre con esa negociación. El apoyo que recibamos de cualquier sector lo recibamos con los brazos abiertos. De la misma forma, Ibrahim Velázquez destaca que a su juicio es mejor que permitan el ingreso de las inmunizaciones para cubrir las necesidades de la población. De cámaras y permitirla que si lo pueden traer y salen gratis o a bajo costo para el pueblo, que se la suministren al pueblo. No obstante, el médico internista Gustavo Villasmil aseguró que a pesar de la buena voluntad que tengan desde el empresariado, quedaría un importante número de trabajadores de la economía informal excluidos de esa lista. ¿Quién va a vacunar al motorizado, al buhonero de Boulevard de Katia o el muro de Petare? La propuesta, que fue consignada ante la Secretaría del Parlamento, también prevé destinar el 20% de las dosis para la población más vulnerable, siguiendo las pautas del Ejecutivo Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En el segundo día de juicio contra Derek Chauvin, el ex policía acusado en la muerte de George Floyd, declararon más testigos presenciales del momento en que Floyd murió, mientras el oficial Chauvin hundía su rodilla por más de 9 minutos y 29 segundos sobre su cuello. Han pasado ya 10 meses desde la muerte de Floyd, el suceso que propició un movimiento en rechazo del racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos y el mundo. Seguimos con más información. A cadena perpetua fue condenado Tony Hernández, hermano del presidente hondureño, por delitos relacionados con drogas y armas. Los detalles los tiene Laura Sepúlveda desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, Nueva York. A cadena perpetua ha sido condenado Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente hondureño, para el que ahora manifestantes hondureños piden extradición. Dicen precisamente que CC4, como ha sido identificado en los tribunales, Juan Orlando Hernández, actual mandatario hondureño, por ser calificado como conspirador en medio del juicio a Giovanni Fuentes Ramírez, dicen que él también debe responder ante la justicia. Lo que está claro y que tenemos en este momento sobre la mesa es que entonces Juan Antonio Hernández, pese a que se dirigió ante el juez Castel y le solicitó que fuera aplazada esta sentencia, pues asegura haberse enterado de que hoy estaba establecida gracias a los medios y no porque había tenido esta información de primera mano. Él dice que pues en medio de esta solicitud decía que su proceso no era justo, ante lo que el juez respondió que se habían abarcado todos esos procesos necesarios, esos pasos necesarios para hoy determinar que se le era dada una cadena perpetua. El resto de sus días los pasará en una prisión estadounidense y de quedar en libertad se determinaron otros tiempos, los cuales corresponderían a los otros delitos por los cuales fue hallado culpable. Información que tiene lugar aquí desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Este año la economía en Latinoamérica y el Caribe, la región más afectada por el COVID-19, crecerá un poco más de lo previsto. Así lo proyectó el Banco Mundial en su evaluación semestral. Néstor Aguilera nos da los detalles del informe.
enormes costos deja a América Latina el avance del COVID-19, según el informe semestral Volver a Crecer, elaborado por el Banco Mundial y divulgado en las últimas horas. El estudio afirma que el Producto Interno Bruto en la región, excepto Venezuela, cayó un 6,7% en 2020. El banco proyectaba una caída de 7,9% para el año pasado. Más golpeado del mundo en términos de la cantidad de muertos y más golpeada del mundo en términos de la pérdida de actividad económica, la caída del producto que hemos tenido. Hay razones para el optimismo, aseveró Martín Rama. De acuerdo con la evaluación del Banco Mundial, se abre la oportunidad de llevar a cabo una transformación significativa en sectores clave. Por un lado, a través de sentar las bases para lograr una mayor productividad mediante la reestructuración económica y la digitalización. Hay sectores que se contraen, pero hay sectores que están en plena expansión. Todo lo que es informática, tecnología informática está en plena expansión, finanzas a distancia, logística. Por el otro, según el estudio, a través de innovaciones en el sector energético que permitan reducir costos para la comercialización entre países vecinos. América Latina tiene una gran ventaja. Tiene la matriz energética más limpia del mundo en desarrollo. Pese a que la caída de los índices macroeconómicos en 2020 fue mayor de lo que esperaba el Banco Mundial, la recuperación también será mayor, con una previsión de crecimiento para este año de 4,4%, aunque de forma diferenciada podría tomar hasta 3 años para llegar a los niveles de prepandemia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. La importancia del sentido del tacto quedó al descubierto tras el confinamiento que nos alejó del contacto físico. Una experta le explicó a Alonso Castillo que el tacto es tan vital para el ser humano como los sentidos de la vista y la audición. El tacto es crucial para nuestro equilibrio biológico, psicológico y social. Sus beneficios son inherentes a la sustancia que une a la humanidad, ya que ha permitido redes de colaboración, afirmó la neurocientífica Elena Basling. Uno es el efecto fisiológico cuando nos tocamos. Podríamos haber reducido el estrés, sentirnos seguros, podríamos tener una presión arterial más baja. Las fibras nerviosas que conectan la piel al cerebro hacen que el tacto transmita toda clase de información que beneficia a la mente y el organismo, afirmó la investigadora. Tocar de humano a humano en realidad nos conecta y forma relaciones y lazos entre las personas, y esos lazos son absolutamente esenciales para vivir una vida humana plena. El golpe que la pandemia le dio a uno de los sentidos esenciales en nuestra naturaleza ha sido fulminante, ya que basta recordar lo que investigaciones demuestran cuando se aleja el contacto. Niños que han crecido en orfanatos, por ejemplo, sin tocarse, y puede ver lo que les pasa, y es muy obvio que sus sistemas nerviosos no se desarrollan adecuadamente. La esencia del ser humano es estar junto a otros, de lo contrario, nunca hubiéramos sobrevivido, por lo que la profesora afirmó que a pesar de la pandemia hay que estar conscientes del peligro de meterse en burbujas artificiales y dejar de convivir. Es un conocimiento humano básico que tenemos que tocar para estar conectados, y si empezamos a quitar eso, podríamos generar más sospecha hacia otras personas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Bien, y terminamos esta misión con las flores de cerezo aquí en Washington, D.C., donde por fin hicieron su presentación de gala este fin de semana. Multitudes llegan cada año para maravillarse con su belleza que engalana los senderos de la emblemática Tidal Basin. Disfruten de las imágenes. Nosotros nos vemos mañana con más información aquí en El Mundo al Día. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.